En el vídeo anterior aprendimos cómo reconocer un estómago endoscópicamente normal. Hoy avanzamos al siguiente paso del modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica, la infección por Helicobacter pylori. Comencemos por el antro. La mucosa presenta un aspecto granular que, en ocasiones, puede hacerse claramente nodular. Este patrón refleja la formación de folículos linfoides inducida por la infección y constituye uno de los hallazgos más característicos del Helicobacter pylori. Ahora ascendemos hacia el cuerpo gástrico. En la curvatura menor distal, próxima a la incisura, debería identificarse la distribución regular de las vénulas colectoras, el conocido patrón RAC. Sin embargo, este patrón ha desaparecido, uno de los primeros cambios endoscópicos producidos por la infección. Continuemos explorando el cuerpo gástrico. La mucosa presenta un eritema parcheado y los pliegues aparecen discretamente edematosos, reflejando la respuesta inflamatoria de la mucosa. Ningún hallazgo aislado confirma el diagnóstico, pero cuando estos signos aparecen conjuntamente, siguiendo una distribución característica, la sospecha de infección por Helicobacter pylori debe ser alta. Además de estos 4 hallazgos clásicos, algunos pacientes presentan un patrón en mosaico, también denominado patrón en piel de serpiente del cuerpo gástrico. Este patrón ha sido descrito en asociación con la infección por Helicobacter pylori y probablemente refleja alteraciones de la arquitectura superficial de la mucosa secundarias al proceso inflamatorio. Aunque no forma parte de los signos clásicos más ampliamente reconocidos, su identificación puede aportar información adicional cuando se interpreta junto con el resto de hallazgos endoscópicos. La histología nos ha enseñado durante décadas cómo progresa la infección por Helicobacter pylori. El objetivo del modelo endoscópico de la carcinogénesis gástrica es reconocer esa misma historia natural directamente durante la gastroscopia, interpretando los cambios visuales de la mucosa conforme la enfermedad que evoluciona desde el antro hacia el cuerpo gástrico y, posteriormente, hacia la atrofia y la metaplasia intestinal, que serán los objetivos de nuestros próximos capítulos.